Hola, Shalom. Este es el día más importante de nuestra semana, el día que el Todopoderoso de Israel destinó para ese encuentro semanal tan especial con el Todopoderoso. Este día nos recuerda la creación, pero también nos recuerda la liberación de Egipto. En este día le rogamos al Todopoderoso paz para la ciudad de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de la Tierra Santa y fuerza para los defensores de nuestra Tierra Santa. Le pedimos perdón a nuestro Padre Todopoderoso por nuestros pecados y le pedimos que nos abra el entendimiento para que su palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzcamos frutos para su alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Amén. En esta ocasión vamos a contemplar un tramo de la Escritura, comprendido desde el libro de Números capítulo 22 a Números capítulo 25, verso 9. Tendremos aquí una lectura en resumen con comentarios de esta porción. De manera que vamos a hacer un resumen y unos comentarios. Solicitamos que estemos atentos a la lectura completa del texto bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su honor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Baruch hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayeher, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayeher, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Benu Mikol Ha'amim, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Hola, alabado el Todopoderoso de Israel, que escogió a Israel de entre todas las naciones y le entregó la Torá para confortación de su pueblo y para que la comparta con las naciones. Comenzamos este breve resumen con comentarios de esta porción denominada Balak. Balak significa devastador. Comenzamos con este verso del capítulo 22 de Números, verso 2. Allí nos dice: Y Balac, hijo de Tzipor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Comentamos. Balac era el rey de Moab. Su nombre significa devastador. Balac fue elegido rey en ese momento por causa de la situación de emergencia, por el temor a los hijos de Israel, aunque él no era de linaje real, sino un mero noble, ni era moabita nativo, sino midianita.
Su fama de ser un poderoso héroe de guerra y mago superior causó que los moabitas le pusieran como su rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio. Por eso los hijos de Israel dieron un rodeo. Tampoco tenían permiso del Todopoderoso para conquistar el territorio de Moab, porque fue dado a los hijos de Lot. Esto lo puede encontrar en Deuteronomio 2, verso 9. De esto aprendemos que el Todopoderoso reparte las tierras a los pueblos. Confírmelo en Deuteronomio 2:19. En estos momentos el pueblo de Moab está molesto. Israel tomó el territorio de ellos que habían tenido y que el rey de los amorreos los había quitado. Parece ser que el rey de Moab quiere retomar ese terreno. Por eso acude a un profeta gentil de en medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel. De eso se trata parte de esta porción. Esta era la estrategia para hacer guerra contra Israel y expulsarlo de la tierra de los amorreos para retomar ese terreno. Vamos al verso 3 y nos dice: Vamos al verso 3. Nos dice: Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. 2 veces la Torá repite que Moab tenía temor. Esto significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Los dos gigantes, Sihón y Og, habían sido protectores de las demás naciones circunvecinas. Ahora los hijos de Israel habían conquistado a ambos. Si pudieron derrotar a los gigantes, les será más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de alrededor. Vamos a los versos 4 y 7. Nos dice: Y Moab dijo a los ancianos de Midian: Esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Y el verso 7. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Bilam y le repitieron las palabras de Balac. Los dirigentes de las dos naciones, Moab y Midian, se unieron contra Israel y fueron a hablar con Bilam, que era conocido como un profeta o un mago, con éxito. Cuando la palabra hebrea que ha sido traducida como mensajeros es malachim, que significa ángeles, emisarios, enviados, mensajeros. Vemos que el término malach no es solo una referencia a seres superiores, sino que también puede aplicarse sobre hombres. La palabra malach nos designa una esencia de un tipo de ser creado. No designa solamente una esencia de un tipo de ser creado, sino una función. Un malach es uno que ha sido enviado por un superior con el fin de cumplir una misión específica. Vamos al verso 6. Ven, ahora te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Balac quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los dos gigantes,
ahora acudió a la brujería. La estrategia del enemigo es triple. 1. Usar la fuerza militar y física para obligarnos a someternos. 2. Usar la magia, la fuerza espiritual y psicológica para dominarnos. 3. Usar pasiones y atraernos al pecado con comidas y sexo y destruirnos desde dentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. En este caso no hubo éxito con los dos primeros, pero en el tercer punto cayó Israel. Números 22, verso 11 nos dice, mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizá yo pueda pelear con ellos y expulsarlos. Aquí vemos la actitud enemistosa típica de los pueblos que rodean a Israel. Quieren maldecirlos, pelear contra ellos y expulsarlos. Lo mismo sucede hoy en día en los pueblos que rodean a Israel. Están haciendo exactamente lo mismo. La historia no ha cambiado en 3000 años. Verso 12. Y el Todopoderoso dijo a Bilam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. La bendición y la maldición son incompatibles. A una persona que ha sido bendecida por el Todopoderoso le es difícil transmitir una maldición. La bendición es como un escudo de protección contra todas las fuerzas del mal. Sin embargo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas donde hay desobediencia. La bendición puede operar en ciertas áreas de su vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas de su vida donde la Torah no es obedecida. El nombre hebreo Bilam se escribe con Bet, Lamed, Ayin y Mem. Como en el texto original no hay vocales, es posible entender su nombre también como Bli-am. Significa sin pueblo. Ese era uno de los problemas de Bilam. No estaba en el pueblo de Israel. Él podía haber hecho como Yitro y unirse al pueblo, pero prefirió no ser parte del pueblo de Israel. Él era un profeta solitario. El Todopoderoso le había dotado con una capacidad natural para poder recibir y transmitir palabras de profecía. Pero él no usó ese don para el bien común, sino para sus propios beneficios. Bilam no dirigía a ningún pueblo. Pudo haber sido para los gentiles un profeta. Pudo haber sido uno de los personajes más influyentes del mundo gentil por ese don de profecía que tenía. Pero era un hombre caído, iba detrás de ganancias monetarias, honraba a los hombres importantes. Eso lo llevó a la ruina. En el verso 12 nos dice, y el Todopoderoso dijo a Bilam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Bilam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac, volved a vuestra tierra, porque el Todopoderoso ha rehusado dejarme ir con vosotros. Bilam conocía al Todopoderoso de Israel, lo llamaba mi Elohim. Eso lo encuentra en el verso 18. La fuente de su profecía no era inicialmente demoníaca, venía del Espíritu del Todopoderoso. Confirme esto en el capítulo 24, verso 2. La adivinación viene de los espíritus impuros. La profecía viene del Espíritu del Todopoderoso.
Pero cuando la profecía del Todopoderoso se usa con motivos personales y manipuladores, se convierte en brujería. Así que la línea divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso es a veces difícil de discernir. Todos los que tienen éxito en las prácticas ocultas tienen un don natural. Ese don natural es dado por el Todopoderoso, que les hace sensibles a recibir impulsos que hay en el mundo espiritual. Cuando esas personas se vuelven hacia el Todopoderoso y se arrepienten de sus pecados, permanece esa capacidad para ser sensibles espiritualmente. Eso significa que podrán ser utilizados por el Espíritu del Todopoderoso, pero también pueden ser influenciados por malos espíritus si no se cuidan. La razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán por el poder. Los demonios dan poderes. Ahora, cuando una persona que ha estado en ese mundo se humilla ante el Todopoderoso y recibe el perdón y la limpieza de sus pecados por medio de la sangre del Mesías, todavía sigue recibiendo tentaciones para ejercer poderes sobre otros. Recuerde el libro de Hechos, capítulo 8, verso 19. En Mateo 7, versos 15 al 20, vemos lo siguiente. Cuidado de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno que da frutos buenos, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La razón principal para entrar en el mundo oculto de estas personas es ese afán por poder. Los falsos profetas. Si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta esta advertencia contra ellos. El hecho de advertirnos que debemos tener cuidado con ellos nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte del Todopoderoso o de parte de algún espíritu engañoso. Aparentemente los mensajes de los falsos profetas pudieran ser buenos. Lo importante para nosotros es mirar el fruto de la influencia de ese profeta. Cómo es su conducta, cómo es su vida moral, cómo es su vida sexual y económica, cómo habla, cómo se expresa, qué caminos sigue, cómo se habla, cómo viven sus seguidores, de qué es que profetiza, contra quién profetiza, si se han cumplido esas profecías alguna vez, de qué talantes son, cómo está su familia, qué dicen las personas a su alrededor. Todas esas cosas y otras son los frutos de la vida de un profeta. El Mesías dijo, por sus frutos los conoceréis. Una cosa es prohibir la profecía y otra cosa es probar al profeta. Una cosa es probar la profecía, otra cosa es probar al profeta. El profeta es aprobado por sus frutos. La profecía es probada por medio de 2 puntos. 1, la Torá. Y 2, el Espíritu del Todopoderoso. Hay profetas que son profecías que son dadas según la Torá, pero no con el Espíritu
espíritu de la Torá. Recordemos Hechos 16, 16 al 18, nos dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Todopoderoso Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía con muchos días. Mas, desagradando esto a Pablo, a Shaul, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre del Mesías que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. El mensaje de la muchacha era verdad, pero era dado por un espíritu impuro. El Shaliach Shaul tenía el don de discernimiento de espíritus y supo en su propio espíritu que la fuente de esa profecía venía de un espíritu impuro. Shaul atacó a ese espíritu en esta niña, lo expulsó en el nombre del Mesías. Pitoniza, una palabra que viene del griego, la palabra pitón. Podemos encontrar palabra profeta dada por el Espíritu del Eterno, pero por personas cuyas vidas no corresponden a sus palabras. Este es el caso de Bilam. Que el Todopoderoso nos dé sabiduría para discernir entre una cosa y otra. Las palabras que salieron por la boca de Bilam son eternas, son del Todopoderoso, pero Bilam murió la muerte de los impíos. Perdió su alma porque su vida no correspondía a sus palabras. Sigamos al verso 18 y nos dice: y Bilam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Todopoderoso mi Elohim para hacer ni poco ni mucho. Aquí vemos que la profecía no viene de una fuente humana. Por mucho que el profeta quiera dar un mensaje, no podrá hacerlo por sí mismo, porque la iniciativa de la profecía no viene del profeta, sino del Todopoderoso. Segunda de Pedro 1, 20 al 21 nos dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Santidad hablaron de parte de el Todopoderoso. Los profetas ostentan diversos grados. Al igual que en la sabiduría hay sabios mayores que otros, así también hay profetas mayores que otros profetas. Los profetas no profetizan cuando les place, sino tras concentrar sus mentes, lograr un ánimo alegre y benévolo y aislarse. La profecía no se posa sobre nadie que esté melancólico o indolente, sino a alguien que esté alegre. Por eso los profetas jóvenes hacían tañer ante ellos laúdes, panderetas, flautas, liras, cuando querían profetizar. Esto lo ve en Primera de Samuel 10. La palabra mitnabim, en este contexto, significa que estaban en tren de llegar a la profecía, como quien dice: fulano se agranda. Esos que tratan de profetizar son los denominados hijos de los profetas, y aunque se concentren, pueden ser que la presencia divina se pose sobre ellos. Puede ser que no se pose. Verso 20 nos dice, capítulo 22, estamos en la porción Balac.
nos dice el texto. Y el Todopoderoso vino a Bilam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Sí, el Todopoderoso vino a Bilam de noche. El sueño es un medio por el cual el Todopoderoso puede hablarnos. La profecía es de carácter espiritual, no intelectual. Hay una diferencia importante entre la mente y el espíritu. Durante el día la mente está recibiendo información por medio de los 5 sentidos del cuerpo, de manera que acumula gran cantidad de información e impresiones en el cerebro. Más, el sueño de la noche, el cerebro revisa y trata toda esa información. Como no hay mucha información que entra en ese momento, durante la noche hay una mayor sensibilidad en el alma para obtener impulsos desde el mundo espiritual. El espíritu del hombre también tiene 5 sentidos, al igual que el cuerpo. Por medio de esos sentidos puede recibir información desde el mundo espiritual. Esa información no es siempre percibida, ni mucho menos entendida por la mente. La mente está tan ocupada con la información que le llega por medio del cuerpo, especialmente en el día. Una persona carnal, poco espiritual, no tiene su mente puesta en las cosas del espíritu. Por eso es insensible a los impulsos y a la información que llega desde el mundo espiritual. Una persona espiritual enfoca su mente hacia lo espiritual. Se esfuerza para recibir, entender información que le llega del mundo espiritual. Recuerde Romanos 8. Pero la mente está ocupada en muchas cosas del mundo físico durante el día. La percepción espiritual es más débil que durante la noche. Algunas personas han sido creadas con más sensibilidad y percepción espiritual que otras. Esas personas pueden ser blanco para las fuerzas oscuras que quieren utilizar esa capacidad natural para manipular sus vidas y las vidas de otras personas por medio de ellos. Los brujos y las brujas tienen un don natural para percibir cosas del mundo espiritual con más facilidad que las personas comunes. Originalmente esa capacidad fue dada para servir al Todopoderoso, pero el enemigo se ha apoderado de ellos porque ellos han querido y lo han permitido. Vamos al verso 22, capítulo 22, nos dice: el Todopoderoso se airó porque él iba, y el ángel del Todopoderoso se puso en el camino como un adversario contra él. Él iba montado sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Aquí parece haber una contradicción. Primero el Todopoderoso le había dicho a Bilam que vaya con ellos y luego se aira con él cuando él se va. ¿Cómo entendemos esto? En primer lugar, vemos que cuando un malvado se obstina en querer hacer algo en contra de la voluntad del Todopoderoso, él se lo permite. En el verso 12, el Todopoderoso le dijo que no fuera. En el verso 20 le permite ir y luego se enfada con él por haber ido, según el verso 22. La ira del Eterno con Bilam fue por causa del motivo por el cual él fue. Su deseo era ser pagado, honrado ante las autoridades por su profecía. Hay de aquel que quiere sacar beneficio de los dones que recibe de parte del Todopoderoso.
Este texto del 22 nos enseña que lo más importante no es lo que hagamos, sino el motivo por el cual lo hacemos, el por qué y el para qué de lo que hacemos. La palabra hebrea que ha sido traducida como adversario es Satán. No significa que fue un ángel enviado por el adversario, sino un ángel que se oponía contra Bilam. Esto nos enseña que la palabra Satán significa adversario, alguien que se opone, alguien que trabaja en contra de otra persona. Aquí vemos la expresión el ángel del Todopoderoso. Pero esta expresión se menciona incluso hasta 10 veces en este pasaje. El ángel del Todopoderoso le dijo, verso 32, ¿por qué has golpeado a tu asna 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Lo primero que le dijo el ángel a Bilam fue, ¿por qué has golpeado tu asna? Este texto nos enseña que lo más importante no es lo que estamos haciendo, sino el por qué y el para qué. En Proverbios 12:10 vemos lo siguiente. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. Reprendió al animal, pero el ángel le reprendió a él por tratar mal a su animal. Esto nos enseña acerca de la importancia de tratar bien a los animales. El maltrato de los animales es notado en el mundo espiritual. El hombre fue puesto en el huerto del Edén para cuidarlo. Ese trabajo incluye también el cuidado de los animales. Verso 35. El ángel del Todopoderoso respondió a Bilam, ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Bilam se fue con los jefes de Balac. Otra vez el Todopoderoso le dijo a través del ángel que debía ir con esos hombres, pero le advirtió que hablara solo lo que él le dijera. Las palabras que salen de una persona tienen mucha influencia en los aires. Por eso Labán no podía hablar contra Jacob, ni bueno ni malo, como lo habíamos visto en Génesis 31. Bilam no tenía permiso para hablar palabras propias. Nuestras palabras pueden hacer mucho daño. Hay momentos cuando no tenemos permiso para decir nada. Verso 38 nos dice, Bilam respondió a Balac, mira, ahora he venido a ti, ¿hay algo acaso que puedas decir? La palabra que el Todopoderoso ponga en mi boca, esa diré. Ese es el principio de la profecía. El hecho de que Bilam destacó esta verdad tantas veces nos enseña que su deseo era maldecir a Israel con sus propias palabras. Él intentó hacerlo, pero cuando abrió su boca, sus palabras fueron cambiadas a bendición. Capítulo 23, versos 4 al 5 nos dice, el Todopoderoso salió al encuentro de Bilam y éste le dijo, he preparado los 7 altares y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y el Todopoderoso puso palabra en la boca de Bilam. A pesar de que es probable que Bilam estaba intentando sobornar al Todopoderoso, podemos ver aquí un principio que muestra el costo para poder obtener una revelación profética. Hay un costo. ¿Cuál es el costo de una profecía?
¿Cuántos animales tuvieron que morir inocentemente para que la palabra profética fuera revelada al profeta? Una profecía que ocupa solo 4 versículos de la Torá. La palabra profética es costosa. Este texto nos enseña que la profecía es una combinación entre la voluntad divina y el sacrificio del hombre. Bilam sabía muy bien que era necesario un sacrificio grande para poder ser canal para la palabra profética. ¿Queremos profecía? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para ello? ¿Estaríamos dispuestos a ayunar, a sacrificar horas de oración, horas de sueño en la noche para ser un canal para el Todopoderoso? Este texto nos enseña que aunque esté presente la base para la profecía, el don natural, la capacidad sobrenatural para profetizar, la profecía no es liberada sin que haya un sacrificio por parte del hombre. Cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida, necesitamos profecía, palabra del cielo. ¿Estamos dispuestos a hacer nuestra parte para que esa profecía llegue, para que esa palabra nos asista? El propósito de nuestras ofrendas no es sobornar al Todopoderoso, sino que nos humillemos, nos preparemos para poder recibir las señales que nos llegan del cielo. Las manifestaciones sobrenaturales son resultado de grandes sacrificios en el pueblo. ¿Por qué hubo tanta manifestación en la salida de Egipto, por ejemplo? Porque había 400 años de oración y clamor por la liberación. ¿Por qué hubo esas manifestaciones que vemos en el libro de Hechos 2? Porque hubo 10 días de ayuno, preparación en la comunidad en oración, preparación para ese día en particular. Cuanto más sea el sacrificio, con más poder se manifiesta la palabra profética. Verso 7 nos dice: y comenzó su profecía y dijo: desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Bilam vino de Aram. Hoy en día Aram es Siria, al noreste de Israel, y vino para maldecir a Israel. Bilam fue hijo de Labán. Vamos a Romanos 8:33, allí nos dice: ¿quién acusará a los hijos del Todopoderoso? El Todopoderoso es el que justifica. ¿Quién es el que condena? En el momento de abrir su boca, el Todopoderoso cambió la maldición en bendición. Vamos al verso 9, allí nos dice: porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. He aquí, es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones. Recordamos Jeremías 30, verso 11, allí nos dice: porque yo estoy contigo, declara el Todopoderoso, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré por justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Israel no será contado entre los gentiles. Es un pueblo aparte, apartado, especial. El Todopoderoso trata con Israel de diferente manera. Y por eso, por ser diferentes, hay una mayor responsabilidad
ante las naciones, para hacer que el nombre del Eterno sea conocido entre ellos. Hay dos maneras de interpretar este texto. Nos hace referencia cuando todas las naciones serán destruidas, o en el caso de Israel, no será contado entre ellas, entre la destrucción de las naciones. Por otro lado, llegará un momento cuando todos los hombres de la tierra serán reubicados, inscritos en las 70 naciones originales. En ese contexto, los que nacieron en Sión no serán contados entre las demás naciones. Vamos al Salmo 87, allí nos dice: en los montes santos están sus cimientos. El Todopoderoso ama las puertas de Sión más que las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de el Todopoderoso. Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, de sus moradores se dirá: este nació allí, pero de Sión se dirá: este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Todopoderoso contará al inscribir los pueblos: este nació allí. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán: en ti están todas mis fuentes. Gálatas 4:26 nos dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El gentil que se ha convertido de los ídolos al Todopoderoso de Israel y ha nacido por medio del Espíritu, en el mundo venidero no será contado en el pueblo donde nació, sino en Israel, donde ha sido adoptado. Vamos al verso 10, nos dice: ¿quién puede contar el polvo de Jacob o enumerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Bilam deseó morir como los israelitas, pero murió como un impío. Eso lo encuentra en el capítulo 31, verso 8. El plan del Todopoderoso fue que él se uniera con ellos, pero él se apartó y enseñó a los enemigos cómo hacer pecar a Israel. Verso 19. El Todopoderoso no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Este verso descarta totalmente que el Todopoderoso sea un hombre o un hijo de hombre. El Todopoderoso no es hombre, ni puede serlo, ni puede llegar a ser un hombre. Pero sí se puede manifestar a través de un hombre, delegar su autoridad. Esa es la base de la Torah en cuanto al entendimiento de el Mesías. Todo lo que el Todopoderoso dice, lo hace. Esta es una de las cualidades más importantes de nuestro Padre Celestial, su fidelidad a su propia palabra. Si Él dice algo, lo cumple. Jeremías 1:12. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El ser humano tiene la tendencia de no cumplir sus palabras. Esa es una de las deficiencias más importantes del ser humano. Por eso el Todopoderoso se compara aquí con el hombre diciendo que Él no es así. Aunque el hombre diga algo y luego no lo haga, no podemos pensar que el Todopoderoso sea igual. En el Todopoderoso no existe la división entre palabra y obra. Todo lo que Él dice, lo hace.
Un hombre maduro es como el Todopoderoso, honra su palabra en gran manera. El hombre espiritual cumple su palabra, hace todo lo que está a su alcance para no quebrantar una palabra o alguna promesa. Salmo 15. Oh Elohim, ¿quién habitará en tu tienda? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Todopoderoso. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Salmo 15. Números 23-21 nos dice: Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Todopoderoso, su Elohim, y el júbilo de un rey está en él. Ese es el resultado del perdón de los pecados, del becerro de oro, de las murmuraciones, de la rebeldía, de la desobediencia de ese pueblo. El perdón andaba con Israel todo el tiempo. Ese perdón cubría los pecados de manera que no se veían desde arriba. La sangre del Mesías no solamente cubre el pecado para que no se vea desde el cielo, sino que viene a quitarlo definitivamente. Esta cobertura por causa del perdón protegía a los hijos de Israel de los ataques del enemigo. Bilam no pudo ver iniquidad en Israel. El enemigo no tenía argumentos para acusar al pueblo. Gracias al perdón por medio de la sangre, Israel está protegido. Jeremías 1:12, yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Verso 23, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel: ved lo que ha hecho el Todopoderoso. Literalmente, no hay adivinación en Jacob. Esto nos enseña que un verdadero israelita no practica la adivinación mediante todas esas prácticas que existen. No practica ninguna brujería, ninguna astrología, ninguna magia, etc. Versos 14 y 28. Lo llevó al camino de Tzofim sobre la cumbre del Pisgá y edificó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. 28. Entonces Balac llevó a Bilam a la cumbre del Peor, que da hacia el desierto. En la cumbre del Pisgá murió Moshe. Peor es el ídolo delante del cual los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab. Pecaron con las hijas de Moab en Peor. Así que los dos lugares escogidos por Balac tuvieron una influencia importante sobre el pueblo en el futuro. Balac también era adivino, por eso vio cosas futuras en esos lugares. Isaías 46, versos 9 al 10 nos dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy el Todopoderoso y no hay otro, el Todopoderoso, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46, 9 al 10.
Isaías 48, 5 al 7 nos dice: Yo pues te las declaré desde hace tiempo, antes de que sucedieran te las proclamé. No sea que dijeras, mi ídolo las ha hecho, mi imagen tallada o fundida las ha ordenado. Lo has oído, míralo todo, y vosotros no lo declararéis. Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conocías. Ahora han sido creadas y no hace tiempo. Y antes de hoy no las habías oído, para que no digas, he aquí, yo las conocía. Capítulo 24, verso 1 nos dice en la porción Balac: Cuando Bilam vio que agradaba al Todopoderoso bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Es posible que volteó su rostro hacia el desierto para sacar a memoria el pecado con el becerro de oro que fue cometido en el desierto. En alguna versión se encuentra esta frase: hacia el becerro que Israel había adorado en el desierto. ...24 verso 3 nos dice: varón perforado en el ojo. Bilam tenía un solo ojo. Sin embargo, los versos 2 y 4 hablan de ojos en plural, no solo de un ojo. Según Efesios 1:18, el corazón tiene ojos. El espíritu del hombre tiene 5 sentidos, al igual que el cuerpo. Por esta razón también se puede hablar de ojos abiertos, aunque uno tenga un solo ojo físico. Por otro lado, es posible hablar de un ojo abierto como refiriéndose a la visión profética. Verso 4 nos dice: oráculo del que escucha las palabras del Todopoderoso, del que ve la visión del Todopoderoso, caído y con los ojos descubiertos. El Todopoderoso se revelaba de noche cuando él estaba acostado. Verso 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Aquí se refiere a las tiendas de Israel en el desierto. En algunas de ellas habían entradas enfrentadas para que no se pudiera mirar en el interior de una al interior de la otra. Verso 7. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas, más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Agag, el rey mayor que Agag fue Shaul, el primer rey de Israel. Derrotó al rey de Amalek, Agag. Primera de Samuel. Shaul derrotó a los amalequitas desde Javilá en dirección a Shura, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalequitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. En su aplicación profética más amplia, esta palabra se refiere también al Mesías, que finalmente derrotará al rey de Amalek, Agag. Probablemente sea el mismo aquel Gog del cual se habla en Ezequiel 39:40. Agag también es escrito en algunas otras versiones como Gog, como en Revelación 20:8. Y seguimos con la profecía de Bilam. Nos dice ahí en el verso 4, nos dice: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Este verso nos muestra que la bendición y la maldición que fueron vinculadas sobre Abraham fueron heredados por los hijos de Israel, no por Ismael ni por Esaú. Vamos al verso 20, capítulo 24, verso 14. Ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que en este pueblo hará a tu pueblo al final de los días.
La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como te advertiré, te indicaré, es ya'atz, que significa aconseja. Y ahí aprendemos que Bilam dio un consejo a Bilac de enviar a aquellas chicas tan guapas a los hijos de Israel para hacerlos pecar. Números 31:16 nos dice: y aquí estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Bilam, fueron infieles al Todopoderoso en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Todopoderoso. Si el enemigo no logra destruirte desde afuera, lo intentará hacer desde adentro. Si no logra destruirte por la fuerza, lo intentará hacer por medio de la amistad, por ejemplo. Tengamos mucho cuidado de esas amistades falsas, de esos amigos falsos. Tengamos cuidado con las chicas. Aquellas chicas que pudieran convertirse en un peligro. Eclesiastés 7 nos dice: dirigí mi corazón a conocer e investigar y a buscar la sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada al Todopoderoso escapará de ella, pero el pecado será por ella apresado. Volviendo a nuestro tema en la frase al final de los días. Esta profecía está hablando del final de los días, que se refiere al tiempo de la segunda venida del Mesías. Por eso fue escrita en la Torá, para nuestra instrucción, que vivimos en el tiempo del cual se habla aquí. Capítulo 24, verso 17 nos dice: lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Shet. Lo veo, lo contemplo. Aquí se refiere al rey David. Las palabras pero no ahora, pero no cerca, se refieren a el Mesías. Las palabras una estrella hacen referencia a un rey. En primer lugar se habla del rey David, en segundo lugar se habla del Mesías. Segunda de Samuel 8:2 nos dice: derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra, y midió 2 cordeles para darles muerte, y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. Revelación 22:16 nos dice: yo, el Mesías, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz, la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Shet fue uno de los hijos de Adán. Jabá fue el padre de todos los hombres. Esto nos enseña que un rey en Jacob tendrá dominio sobre todos los hombres de la tierra. Se refiere al rey Mesías, hijo de David. Números 24, verso 19 nos dice: de Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Esto se refiere en primer lugar a Edom, que fue subyugado por el rey David, como lo vemos en 2 de Samuel 8:14 nos dice: puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Todopoderoso daba la victoria a David,
donde quiera que iba. La profecía de Bilam también hace referencia aquí al imperio romano. Finalmente será destruido con la venida del Mesías, el hijo de David. Eso lo vemos en Daniel 2, 44 al 45 y 7, verso 11. Vamos a leerlo rápidamente. Nos dice: en los días de esos reyes, el Todopoderoso del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Todopoderoso ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro, y así, pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Y en el capítulo 7, verso 11, vemos lo siguiente: entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. La ciudad se refiere a Roma. Este rey Mesías destruirá el remanente de Roma, es decir, aquel sistema romano que se ha opuesto contra Israel y el Eterno a lo largo de la historia, tanto en la política como en la religión. Revelación 14:8 nos dice: le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Revelación 18, verso 2 nos dice: y clamó con potente voz, diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Capítulo 24, verso 20 nos dice: al ver a Amalek, continuó su profecía y dijo: Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Amalek fue la primera de las naciones en hacer guerra contra Israel. Como hemos dicho antes, habrá guerra entre Israel y Amalek en cada generación. Compruebe esto en Éxodo 17, verso 16. El malvado Amán era un descendiente de Amalek. Shaul y David derrotaron considerablemente a los amalequitas para que no fueran más una nación. Primera de Crónicas 4, 42, 43 y 18, 11. Allí nos dice: de ellos, de los hijos de Shimón, 500 hombres fueron al monte de Seir con Peladyahu, Neariah, Refaiah y Uziel, hijos de Ishi, como sus jefes. Destruyeron al remanente de los de Amalek, que habían escapado, y allí han habitado hasta el día de hoy. Que el Rey Todopoderoso dedicó también al Todopoderoso, junto con la plata, el oro que había tomado de todas esas naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Pero los descendientes físicos y espirituales de Amalek seguirán luchando contra Israel hasta el final de los tiempos. Entonces serán derrotados, completamente destruidos por el Mesías. Seguimos en el capítulo 24, versos 21 y 22. Después vio al Kenita y continuó su profecía y dijo: perdurable es tu morada, y en la peña está puesto tu nido. No obstante, el Kenita será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Ashur? Kení era pueblo de Itro, el suegro de Moisés. Fue llevado con las 10 tribus al cautiverio asirio. Eso lo encuentra en Jueces, capítulo 1, verso 16. Y continuando su profecía dijo: ¡ay! ¿Quién puede vivir si el Todopoderoso no lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de la costa de Kitim y afligirán a Ashur y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre.
Aquí Kitim se refiere a los romanos. Kitim es la isla de Chipre. En Daniel 11, 29 al 30 se habla del primer ataque de Roma contra Siria en el año 168 antes de la era común. Y afligirán a Shur, afligirán a Eber, y él también perecerá para siempre. El imperio político religioso de Roma perecerá para siempre con la segunda venida del Mesías. Vamos a ver cómo está la presentación. Bien. Y el Salmo 106 nos dice: se unieron a sí mismos a Baal Peor, comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira del Todopoderoso con sus obras. Se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Pinhas e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia, de generación en generación, para siempre. Recordemos este personaje, Pinhas. Se le hizo esta profecía: le contarán esto por justicia de generación en generación, porque se levantó e hizo juicio. Pasamos al capítulo 25, verso 1 nos dice: mientras Israel habitaba en Shittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estos textos nos enseñan que hay una conexión entre prostitución e idolatría, incluso en el culto a los muertos. En el Salmo 106 vemos que Baal Peor era una especie de Baal de los muertos. Es importante la comida, es importante no comer cosas prohibidas. Nuestros deseos corporales no pueden señorear sobre nosotros. El cuerpo fue creado como nuestro siervo, no como nuestro Señor. El que no sabe dominar sus deseos corporales no es apto para servir al Todopoderoso. Vamos a Revelación 2.14, allí nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 3 nos dice, capítulo 25: así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Todopoderoso contra Israel. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Comentamos, la fornicación trajo graves consecuencias sobre Israel. Esta cifra nos habla de 2,000 por tribu. En 1 Corintios 18, que fueron 23,000 en un solo día. ¿Cómo vamos a entender esta aparente contradicción? Parece que ser que murieron 1,000 restantes en los días posteriores. También es posible que haya habido algún error de los copistas en alguno de los textos. Deuteronomio 4, verso 3 nos dice: vuestros ojos vieron lo que hizo el Todopoderoso con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Todopoderoso, tu Elohim, de en medio de ti. Y Oseas 9:10 nos dice: como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Josué, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación del Todopoderoso? Segunda de Pedro: abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Bilam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad
pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió su locura del profeta. Judas 11 nos dice, ay de aquellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Bilam, perecieron en la rebelión de Coraj. ¿Qué podemos aprender de esta historia? El camino de Bilam. En primer lugar, vemos que Bilam poseía una capacidad profética impresionante. Bilam podía haber sido para las naciones lo que Moisés era para Israel. Las palabras que él profirió fueron incluidas en la Torá, de la misma manera que las palabras de Moisés, nuestro Rabenu. Parte de las palabras de Bilam fueron usadas cada día en la oración matinal del pueblo judío en todo el mundo, y allí nos dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Hola, bien, con ese comentario concluimos este resumen rápido de esta porción denominada Balak, desde números 22 a números 25. Recomendamos a todas las personas que nos acompañan que hagan la lectura completa del texto, meditando, escudriñando, reflexionando, investigando acerca de la palabra bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso Israel por habernos sostenido con vida, con salud, con sus milagros diarios, con su misericordia, con su paciencia, con su bondad, con su amor, por los méritos del Mesías. Shalom. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es un día de reposo, dice a tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda que ya tu Elohim te libró con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto ya tu Elohim te manda, ya tu Elohim te manda a observar el día del Shabbat.